A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Amigos televidentes, es muy agradable para nosotros continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. Y esta vez, como en otras, es gratísimo para nosotros tener como invitado a un médico investigador que ha trascendido las fronteras de nuestro país para convertirse en un ícono de la investigación científica relacionada con la salud, con la medicina. Es el doctor César Paz Cimiño, con quien vamos a conversar los temas de actualidad en el mundo de la ciencia médica. El futuro de la medicina está justamente en estos pequeñísimos adminículos biológicos, podríamos llamar, que son los genes. Entonces, un primer aspecto que queremos conversar con César Paz Cimiño es genética y genómica. En el campo de la genética y genómica, el método CRISPR. Esto de cortar los genes que están malos y sustituirlos con unos que estén buenos. Bienvenido, mi estimado muchas gracias, Walter, y bueno, pues gracias también por lo que dices de un poco de mi trayectoria. Bueno, el tema interesante del corte y pega genético, que se llama, es que siempre fue un sueño para los genetistas que si descubro un gen malo, bueno, ¿qué más hago? Ya me produce una enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces el sueño era bloquearle, quitarle o repararle. Entonces es curioso cómo en realidad hace unos pocos años, pese a que la técnica esta del corte y pega surge de las bacterias, que ya se les conocía esta propiedad que tienen las bacterias de cortar ADN, reparar ADN, cambiar ADN. Eso se aplicó a células de mamíferos y ahora en células humanas. Entonces es una técnica enzimática en realidad. Las enzimas propias de una bacteria localizan una porción específica del material genético de una célula humana, por ejemplo. Tú le guías a través de unos marcadores, unas huellas que tú pones, unos pesquisas de lo que esté mal. Guías a esta enzima, va al sitio, lo corta y el mismo
enzima, las mismas propiedades de esta técnica que se llama CRISPR-Cas9, que la proteína es la Cas9, es la que quita el pedazo malo y tú a través de otras enzimas vuelves a regenerar el pedazo malo del ADN. Es decir, quitas un gen y pones uno nuevo. Un gen malo y pones uno nuevo. Exacto. La siguiente pregunta, claro, está relacionada con esta técnica alucinante realmente. Así es. Que propone la ciencia en este momento para darle un nuevo giro a la ciencia médica. 23.000 genes en cada célula. Hemos dicho que existen 20 o 23, bueno. No sí, 20 parece todavía. que es la cifra más correcta, ¿no? En cada una de las células. Y claro, en cada una de estas células hay los nucleótidos, la adenina, la guanina, la citosina, tirosina, ¿no? El asunto alucinante en realidad consiste en que esas enzimas, que tú bien denominas, sirven para ubicar y cortar la parte mala y sustituirla por una nueva. Profundízanos un poquito respecto de la técnica en sí mismo. Claro. Estas enzimas, cómo actúan ubicando estos nucleótidos malos, ¿no es cierto?, cortándolos y sustituyéndolos por otros. Bueno, la técnica se basa en que las enzimas de estas se llaman enzimas de polimerasas, es decir, crean polímeros. Y eso a base de reacciones químicas propias que tienen los nucleótidos adenina, guanina, citosina, timina. Entonces, estos están aptos, están nadando, digamos así, en el núcleo de la célula. Entonces, una vez que tú has localizado, por estas huellas que yo decía, tú, ¿cómo localizas? Localizas por la secuencia genética que tenga. Por ejemplo, adenina, guanina, citosina, timina, adenina, guanina, citosina, timina. Ahí localiza la enzima. Entonces dice, aquí debo cortar, corta. Y debo terminar de cortar en este sector. Entonces, una vez que ha pasado esto, estas polimerasas, esta enzima que crea nueva cadena de ADN a través de unir adenina, guanina, citosina, timina, de la forma en que tú le digas que tiene que unir. Para eso tienes una plantilla y entonces tú a través de eso vas pegando adenina, guanina, citosina en la secuencia que tú previamente, digamos, has diseñado para la célula. Entonces lo que estás haciendo en definitiva es necesito este pedazo, lo quito, lo pongo y la célula empieza a funcionar bien. Ahora, esta técnica es una técnica compleja porque necesitas varias cosas, ¿no? Necesitas una huella, necesitas un pesquisa, necesitas que tengas la cantidad suficiente de nucleótidos y que sea de manera precisa en el sitio que quieres. Una de las críticas que se hace a la CRISPR-Cas9 es que podría localizarse en cualquier otra parte y no en la parte que tú quieras. Ya. Entonces eso se ha ido perfeccionando justamente mezclando el conocimiento que se tenía, por ejemplo, de la PCR, que es la que ahora está de moda, la PCR para hacer el estudio del COVID. Dices, la misma se aplica con ese mismo criterio, se aplica en la construcción del pedazo faltante. Tú quitas un pedazo de gen y pones. Entonces, claro, podría irse a otra parte. Y eso traería riesgos, pero es cada vez tan precisa que ahora existen al menos unos 200 protocolos, hasta 500 protocolos, podrían estar para ensayos clínicos, de 6.000, casi 7.000 enfermedades genéticas que se sabe que están dañados sus genes, ya se están probando al menos en unas 500, 200 con buenos resultados, y que podrían ya pasar a la aplicación de humanos. Hay unos que ya se están aplicando en humanos y entonces aquí viene lo desafiante de esta técnica. Excelente, excelente. Una explicación en todo caso concisa respecto de la técnica en sí.
del CRISPR, el cortado, más popularmente conocido como el cortado y el cambiado. Eso. Tijeras químicas también se lo dice, o tijeras químicas. Vamos a un aspecto práctico. Tú nos has explicado perfectamente, ¿no es cierto?, que estamos en los pininos, en todo caso, en los albores de esta ciencia disruptiva, ¿no? Pongamos el ejemplo de la diabetes. Tenemos el caso 1, tipo 1 y el tipo 2. ¿No? El tipo 2 básicamente metabólica, yo la padezco. Así es. La 1. Metabólica con base genética. Siempre decimos lo mismo. Metabólica con base genética, correcto, profesor. Entonces, ¿qué ocurriría en este caso? Claro. Por ejemplo, en el caso de la diabetes 1 y en el caso de la diabetes 2. Claro, en la diabetes 1 sería mucho más, digamos, más eficiente el tema, ¿no? Porque tú dices, ya sé dónde está el gen que me está produciendo el mal funcionamiento de las células del páncreas, no produzco insulina, y lo que podría ser dos cosas: corregir ese gen o meter un gen nuevo que produzca la insulina, que esa sería también otra de las opciones para el tipo de diabetes tipo 2 que al final termina necesitando insulina. Dices, hago que una célula del páncreas meto un gen con la misma técnica y empieza a producir la insulina. Ya. Ahora, ¿qué pasa con la tipo 2? Tipo 2. Exacto, dependiente de insulina, ¿no? La tipo 2, como tiene un componente genético variado, parece que no hay un solo gen que determine, sino que tiene también una relación con tu estado nutricional, con el consumo de calorías, grasas, etcétera, y eso activa, ahí viene un concepto nuevo que es el de epigenética, es decir, esto cosa que te rodea, que es tu ambiente, microambiente, tu forma de vida, de alimentación, activa genes malos. Y entonces no tienes la posibilidad de degradar el azúcar al final. Y entonces, ¿qué es lo que podrías hacer? Si es que yo logro determinar efectivamente que el gen está bloqueado por factores epigenéticos o porque se dañaron las células, que es un poco más problemático, se dañan las células secretoras de insulina y dices, tengo un problema mucho más grave. La técnica de CRISPR en eso patalearía, porque dices, tengo las células dañadas, no tengo el gen dañado. Entonces, ahí la técnica parece ser mucho más efectiva cuando el gen produce una proteína y tú puedes controlar el gen para que produzca la proteína buena. Determinar exactamente la proteína que esta es la que necesita. Y sustituirla. Vamos avanzando. Felizmente no hemos llegado a utilizar insulina todavía. Entonces, para los amigos televidentes, esto de la diabetes realmente es tan generalizado, tan importante realmente tener en cuenta esta enfermedad, que nosotros nos quedamos con tres cosas: ejercicio, nutrición, hipoglucemia. Exactamente. Y con eso terminamos esta parte, porque vamos a retomar esta parte, ¿no es cierto?, del CRISPR para la diabetes, seguramente en algún tiempo, ¿no? Así es. Ahora, pasemos a otra cosa intrigante, ¿no es cierto?, también futurística. Las enfermedades raras que han comenzado, ¿no es cierto?, a establecerse en número de 200, se dice anualmente, y actualmente ya se ha caracterizado como 10.000 enfermedades raras. ¿Cuáles serían las posibilidades, ¿no es cierto?, que tenemos con la genética y estas enfermedades raras que provocan tanto daño en la humanidad? Bueno, aquí hay dos cuestiones, ¿no? La primera es que cualquier enfermedad que produzca una proteína alterada sería candidata a ser CRISPR, ¿no es cierto? Yo tengo una proteína alterada, corto el gen, pongo el gen nuevo y empieza a producir la proteína buena. Ahora viene aquí una cuestión tremenda, y es ¿en qué momento hago eso? El momento de la fecundación y que ya sé que está alterado, cuando nace el niño, dentro del útero o en adulto. Entonces aquí viene la problemática. Dice, porque ahí
genes que producen una huella tan tremenda en el individuo que si tú le cambias ya hizo el daño. Entonces, muchas enfermedades. O hay otras enfermedades que se activan con la edad, por ejemplo, la corea de Huntington. Pero la corea de Huntington es un buen candidato, la distrofia muscular es un buen candidato, la hemofilia es un buen candidato. Y todas estas enfermedades que se daña un gen y tú reemplazas y el individuo sigue funcionando bien. Entonces, aquí viene el problema de la CRISPR. Mi estimado César, yo te quiero hacer una última pregunta respecto de esta parte de la genética, del proteoma y del microbioma como futuro de la medicina, y después quisiera que nos hagas una síntesis respecto de tu libro. Yo sé que en pocos minutos es tremendamente difícil. Tu último libro relacionado con COVID-19. Esta primera parte, entonces, el futuro de la medicina estaría entre el genoma, proteoma y microbioma. Exactamente. Así es que el genoma, nosotros logramos determinar específicamente todas las funciones. Si tenemos la técnica de CRISPR, podemos manipular proteínas y bloquear proteínas, que creo que es lo más potente para la medicina del futuro. Probablemente podamos funcionar mejor y tratar mejor enfermedades. El microbioma todavía es un mundo abierto, todavía no sabemos específicamente dónde, cómo está actuando, se asocia con enfermedad, no se asocia, en qué momento se asocia con cáncer, con autismo, etcétera, que se está diciendo, pero no tenemos evidencia completa. Son tres temas futurísticos, en definitiva. Exacto. Y el tema del libro. Y el tema del libro. Ahora pasemos al libro. Es decir, ya han pasado más de 3 años, ¿no es cierto? Exactamente. Desde que se ubicó el primer caso en China. Así es. ¿Qué ha pasado en estos 3 años, no es cierto? Respecto de lo clínico, de lo epidemiológico, respecto de las ganancias multimillonarias de las empresas farmacéuticas y respecto de lo que se hizo aquí en el Ecuador. Claro, todas estas 4 preguntas que te hago pues representarían unas cuantas horas, un tratado. o todo un tratado. Sí. Dinos, por favor. Pero bueno, tal vez lo esencial, ¿no? O sea, lo esencial que se discutió es si el virus se lo hizo en un laboratorio o no. Definitivamente el virus fue una mutación natural y que empezó a invadir sin experiencia, creó una pandemia, aprendimos la parte clínica y aprendimos a combatirla. Cambió el virus primario, cambió con mutaciones, por fortuna mutaciones que le fueron haciendo un poco más débil, y por eso es que el libro se llama de la Omicron, del alfa a la Omicron. Del alfa a la Omicron. Porque es el proceso en el cual el virus va mutando, va disminuyendo su agresividad y tenemos todas las probabilidades que inmunológicamente los humanos nos defendamos. En eso apoya la vacuna. La vacuna es espectacular, un descubrimiento tremendamente impactante justamente por ingeniería genética. Y estamos en el momento que estamos. Una de las cosas que se sigue pensando y reevaluando es el COVID a largo plazo. Esta sintomatología que puede durar 3 meses, 6 meses, 1 año, que todavía no se le entiende bien. Hay pacientes que tienen circulando todavía virus y no se sabe, bueno, qué momento van a dejar de hacerlo. Entonces, estas son, digamos, como las cosas que están llamando la atención en este momento sobre el COVID. Entonces, eso es más o menos lo que trata el libro desde el aparecimiento de la alfa, el tema de vacunas, cómo ha ido cambiando nuestra percepción de una pandemia y cómo sirvió para defendernos, ¿no? Y termina con la Omicron, que es la última, que por fortuna cambia todo el comportamiento nuestro ya, no usamos mascarilla, empezamos a abrirnos y la respuesta inmunológica que siempre dijimos, hay que esperar que el efecto rebaño. El efecto rebaño inmunológico, que ya empezamos a ver que existe, y el inducido por... A los 3 años y más. Pero eso es un lograzo. Ya. E inducido también por el tema de las vacunas. Si no, habríamos tenido
una tragedia mayor, que incluso los fatalistas dicen que podría darse otra, ¿no? Una similar o una bacteria de estas superasesinas, y eso todavía no sabemos, pero esta es una experiencia que con toda la tecnología que tenemos la hemos vivido. Yo sé que seguramente te refieres a tu campo, ¿no es cierto?, a lo biológico, a la genética, a la genómica, ¿no es cierto?, a la clínica, que ya podríamos hablar, clínica genética, ¿no es cierto?, pero junto a esto hay otros elementos, claro, ¿no?, los otros sociales, que han ¿no?, afectado enormemente a la población mundial. Así es. El impacto social y económico. Claro. Y en esto hay perdedores y ganadores. Así es, ¿no? así es. Lo que me llamaba la atención hace poco es que en una fuente autorizada, ¿no es cierto?, para dar este tipo de información, se dice que las 3 principales farmacéuticas ganaron 90.000 millones Así es, 90.000. de dólares. La Pfizer ganó 90.000 millones en un solo año. En un Las solo otras año. un poquito menos, 70 Estamos y 35.000. De 3 veces el presupuesto del Ecuador. Exactamente, el Producto ¿Cuál Interno es tu Bruto, comentario, ¿no? hombre? Bueno, esa es una cosa que se preveía, se sabía que esta pandemia iba a beneficiar a todo un sistema farmacéutico, los productores de fármacos y de vacunas. Las cifras están ahí, son reales. Y eso nos mete en un mundo inequitativo, ¿no es cierto? Hay países que lograron de todas maneras introducirse en esta moda del gasto exageradísimo para protegerse del COVID. Pero hay países que todavía no se han logrado, hay países que todavía no tienen vacunado a su población ni siquiera el 40%. Entonces quiere decir que hay una inequidad en eso, y eso es un riesgo también de salud para el resto del mundo, porque si es que se mutaría uno de estos genes, de estos virus en un sitio y se expande nuevamente un súper resistente virus, traería un problema. Entonces esto hace ver que las acciones de salud, del sueño de la Organización Mundial de la Salud, de que sea la salud para todos, no es verdad, porque existe unos que sí, otros que no, unos mejores, otros peores. Y eso, lastimosamente, es la organización que tenemos del sistema de salud mundial, ¿no?, y del sistema asociado al tema de ganancia. Lastimosamente es así. Claro, eso es una importante aspiración, diría, de la Organización Mundial de la Salud, pero en la práctica existen grandes obstáculos para que eso se produzca. Entonces, a propósito de esto, lo que sí me ha llamado la atención, positivamente la atención, es que la Organización Mundial de la Salud en este momento está hablando de una salud. Es decir, está hablando de la salud de los seres humanos, de las plantas, de los animales, ¿no es cierto?, la salud de los ecosistemas. Así es. Como la línea que debemos mantener con el objeto de asegurar el equilibrio ecológico. Así es. En el mundo. ¿Cuál es tu apreciación en este sentido? Porque nuestro técnico No. ya nos ha dicho, se terminó el tiempo. La prueba es justo el COVID, ¿no? O sea, este desequilibrio de la relación de los animales silvestres con los humanos crea un nuevo virus, digamos así. Entonces sí, la salud debería ser, en general, debería preocuparse la humanidad de no tener un crecimiento exagerado de la población, que está trayendo problemas, 8.000 millones de personas y solo hay para 7.000 millones del alimento. Entonces todo esto nos hace ver que tenemos que tener una política nueva de salud, de crecimiento poblacional, de producción, ¿no?, y más equitativa. Te agradecemos enormemente, mi estimado César, por tus siempre brillantes criterios y opiniones. Nosotros nos quedamos con una sola salud, salud para el mundo. Y ojalá esa salud para todos se traduzca definitivamente en políticas que permitan que en el futuro no solamente los seres humanos seamos saludables, sino las plantas, los animales y el mundo en general. Gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad.
Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,